¿Quién más no estuvo ayer? Bueno, entonces yo les voy a pasar una referencia para porque el curso como que ayer lo estamos haciendo para decir delicada, porque está tratado muy vamos a poner cosas entonces la acaban de ir a buscar. ¿Alguien bajó? Si no podemos robar. Yo traté, pero no me estaba todo bajo llave. Vaya todo. Bueno, en lo que empezamos, ¿alguna pregunta sobre lo de ayer? Ah, hoy no está el compañero de las preguntas, qué pena. No sé su nombre, así que lo conozco por el compañero de las preguntas. Sí. Maestro, no sé, a lo mejor me adelanto mucho al curso, pero yo vengo de las áreas de relaciones internacionales. Y bueno, hemos visto la historia del siglo XX, sobre todo, pues la historia terrible de destrucción del mundo árabe, por decirlo de alguna manera. Y a medida que se ha ido en esta secuencia de construcción de lugares hasta tan hermosos como toda la cultura de Constantinopla, yo creo que a la caída del socialismo lo único que significa un reto realmente para Occidente o para esta manera de pensar y de ser y de pensar al mundo desde Occidente, desde Europa concretamente, lo único que se opone a este modelo es justamente el mundo árabe. No sé qué nos pudiera usted decir sobre eso. Bueno, no es solamente el mundo árabe, los indígenas en las Américas, las culturas budistas en Asia, hay una especie de budismo político, o sea, hay el proyecto epistemicida no fue completamente exitoso. ¿Bien? O sea, el epistemicidio y los 4 genocidios epistemicidios que hablamos ayer, los 3, ¿no? Si bien hubo el intento de destruir todo eso, no fue completamente exitoso. Porque quedaron allí todavía, aunque afectadas, dislocadas, golpeadas, las culturas y las epistemologías y las espiritualidades que intentaron destruirse, que quedaron allí y están volviendo con fuerza. Volviendo con fuerza. Ahora con la crisis terminal del eurocentrismo, me avisa cuando estemos. Sí. Con la crisis terminal del eurocentrismo, pues tenemos una situación en la cual lo que eran movimientos marxistas hace 40 años en el tercer mundo, hoy día son islam político, indigenismo político, budismo político, ¿entiendes? Porque, ¿qué pasa? El eurocentrismo llegó a un límite en términos de poder darle respuesta a los retos de la humanidad, que la humanidad enfrenta hoy a esos retos, tanto de derecha como de izquierda, no tienen respuesta. Por ejemplo, mira la cumbre de Copenhague sobre la crisis ecológica, para darte un ejemplo. Eso terminó un fiasco en nada.
porque Occidente no tenía nada que ofrecer, ni que decir, ni que... La respuesta de dónde vino, unos meses después, en la cumbre de Cochabamba, que fue la respuesta al desastre de la cumbre de Copenhague. Pero la cumbre de Cochabamba es la cumbre de los pueblos indígenas, aborígenes del mundo, que ofrecen soluciones desde una perspectiva indígena al problema de la crisis ecológica de la humanidad. Tienen algo que decir y algo que ofrecer, y como ellos dicen, son soluciones pensadas desde perspectiva indígena, muchas gracias, desde perspectiva indígena, pero no para indígenas, para la humanidad. Eso para ponerte un ejemplo. Entonces, hoy día, ante la crisis terminal del eurocentrismo, los movimientos en el tercer mundo hoy abrieron la caja de herramientas de sus epistemologías ancestrales, que las habían cerrado porque le habían dicho que era tradicional, que no sirve, que es premoderno, que tarde o temprano se va a desaparecer, ¿no? Y ahora están abriendo esa caja de herramientas porque se encontraron que lo que le dijeron que era lo moderno, que era lo que iba a solucionar, etcétera, está en crisis terminal y no ofrece respuesta ni por el lado del eurocentrismo de la derecha, ni por el lado del eurocentrismo de la izquierda, de esa izquierda occidentalizada, a los problemas y los retos que enfrenta la humanidad. Y por eso es que hoy día los movimientos del tercer mundo irrumpen, los movimientos antiimperialistas irrumpen, pero ya no como marxistas, que hace 40 años aparecían como marxistas. Ahora irrumpe como movimiento islam político, indigenismo político, budismo político, o sea, están buscando otras epistemologías, otras espiritualidades también, porque en esas comunidades no hay un dualismo entre lo espiritual, lo ético, lo político, sino que está todo entendido desde una unicidad, de esa unicidad que hablábamos ayer, que en Islam le llaman tawhid, y que en las culturas amerindias, en los Andes, pues Pachamama. Bueno, hoy quería discutir el tema de qué es racismo. El tema de qué es racismo. Voy a cerrar aquí por la luz. Yo no sé si tú puedes ver si se ve bien cuando escribo. O el resplandor puede que... Bueno, el tema del racismo, que es fundamental, bueno, no solamente la discusión de ayer, sino para la que vamos a tener mañana, que mañana es sobre la cartografía de poder del sistema mundo, sobre como una visión decolonial, una crítica decolonial a los paradigmas de la economía política. Entonces, lo que vamos a presentar ahora es la visión de Fanon sobre el racismo, Frantz Fanon. Vamos, eso era lo que te decía, la perspectiva de Frantz Fanon sobre el tema del racismo. En primer lugar, una cosa que hay que aclarar es que el racismo no es, como convencionalmente se entiende en la visión liberal de los estados liberales, de los estados occidentalizados del mundo. El racismo no es un prejuicio. La idea que tenemos de racismo es, bueno, una gente prejuiciada hacia otro grupo. Una gente que tiene prejuicios, que no tienen buena educación, que necesitan educarse para que puedan entender las otras culturas. Y usualmente la manera como se representa el racismo es una gente, unos grupos extremistas de la sociedad. Cuando tú defines racismo de esa manera, es un problema secundario, porque el racismo entonces es un grupito de gente con prejuicios en su cabeza sobre otros grupos sociales, y en general la sociedad como tal
y las estructuras de la sociedad y del Estado no son racistas, sino que son, en todo caso, abogan por la igualdad, y el racismo es una gente por ahí que se comporta mal, que tiene unos prejuicios en su cabeza y que de alguna manera afecta a otros grupos, pero siempre de manera secundaria. Si tú, bajo esa definición, usualmente en América Latina se refieren a alguna gente, individuos, o algunos grupitos por ahí de gente prejuiciada, gente extremista, gente que son que no aceptan al indígena o al afro, al negro, y que los ve con prejuicio. En Estados Unidos, la manera como se articula esto es diciendo, bueno, esos son los Ku Klux Klan. Ku Klux Klan eran unos grupos de supremacistas blancos que existían con mucha fuerza más en el siglo XIX y XX, principio del XX, pero que hoy día son grupillos bastante marginales. Y cuando se habla de racismo, bueno, son estos tipos medios locos del Ku Klux Klan, que de vez en cuando linchan un negro, ¿no? Y ya, el resto de la sociedad no es racista. Bajo esa definición, pues trata de un problema de prejuicio, ¿no? De la misma manera, en Europa hoy la discusión es la misma definición, que es la definición liberal de racismo, que son gente con prejuicio, y dicen que son los nazis o neonazis, ¿no? En Europa, los que son los racistas. Los demás, pues, el resto de la sociedad no es racista. La otra definición, que es muy parecida a esa, es el tema de la gente que discrimina con otros grupos por razones de prejuicio, pero siempre son como individuos. La visión es como individualista. Individuos que se comportan de una manera extremista y discriminan porque no le dan un trabajo a gente que ellos consideran en sus prejuicios que no son iguales a ellos, que son inferiores, etcétera, porque o sea, comportamientos usualmente que vienen de individuos en la sociedad civil, extremistas, que hacen cosas que afectan a la gente. Pero el problema es que si el racismo fuera un problema de prejuicio, por ejemplo, para tomar esa primera definición convencional, si fuera un asunto de prejuicio y ya, entonces no sería un problema tan serio. Porque yo puedo tener un prejuicio en mi cabeza sobre un grupo social, pero si eso no se traduce en actos que afecten la vida de colectivos sociales, no meramente individuos, entonces eso es un prejuicio en mi cabeza que no tiene ningún efecto social. Para que haya racismo, tienen que haber instituciones, estructuras sociales afectando la vida de grupos sociales. Y el afectar la vida de grupos sociales se manifiesta de muchas maneras. Pero no puede haber racismo sin racismo institucional. Porque yo puedo tener un prejuicio de alguien, de un grupo, pero si las instituciones no practican, no refuerzan la opresión sobre un grupo social, eso se queda como un prejuicio en mi cabeza sin afectar la vida de nadie. ¿Bien? Entonces, el racismo, en casi todos los teóricos sobre el tema del racismo, reconocen que el racismo es siempre institucional, es siempre estructural. Para que haya racismo tiene que haber estructuras sociales, más allá de un individuo con prejuicio, afectando la vida de las poblaciones afectadas. ¿Bien?
eso se puede manifestar de muchas maneras. Se puede manifestar en los mercados de trabajo. Cuando la proporción de un grupo social en particular identificado con alguna identidad étnica o racial, etnorracial, y el porcentaje de desempleo de ese grupo es enorme. Significa que ese grupo está teniendo dificultades de incorporación al mercado de trabajo porque están siendo discriminados en el mercado de trabajo. O cuando un grupo social no puede ejercer su derecho ciudadano a votar porque institucionalmente el Estado opera de tal manera que afecta las posibilidades de esos grupos de poder ir a votar en las elecciones, sea porque los mecanismos de inscripción electoral son un desastre en esa zona, sea porque a la hora de ir a votar el Estado pone obstáculos o pone impedimentos o hay problemas con las identidades o la cédula, o hay problemas, o sea, ese tipo de mecanismos que afectan toda una población, ¿no? O como está ocurriendo hoy, si ustedes miran las cárceles mexicanas, aunque las poblaciones indígenas de México son una proporción demográficamente menor, las cárceles mexicanas están llenas de indígenas. La proporción de indígenas en las cárceles mexicanas no guarda proporción con la proporción demográfica de los indígenas en México. ¿Me siguen? Eso significa que hay un problema de discriminación serio, pues significa que sujetos indígenas que son acusados, la proporción de ellos que terminan en la cárcel es enorme por razones institucionales, de cómo opera el Estado frente a esas poblaciones a la hora de juzgarlas frente a un tribunal. Lo mismo pasa en Estados Unidos hoy con lo que Angela Davis, la feminista negra americana, llama el complejo carcelario industrial. ¿Han oído eso? Complejo carcelario industrial, donde una cantidad enorme de jóvenes negros y latinos, en millones, están siendo encarcelados en los Estados Unidos con sentencias mandatorias impresionantes, con fabricaciones de casos que no, impresionantes. Eso por no hablar de todos los latinos y negros que mueren semanalmente en manos de la policía. Tú estás frente a la policía y tú eres negro o tú eres latino, tú corres peligro de vida. Te van a matar. Y luego dicen que tú los atacaste, que es lo que usualmente dicen. Luego alguien por allí escondido tomó el video y eso lo ponen en YouTube y aparece que no, que el tipo estaba desarmado, el tipo lo tenía en el piso, el tipo no resistió y le pegaron un tiro por la espalda. Pero ellos en el reporte dicen, no, era por la espalda porque el tipo nos agredió y salió corriendo. Y le tuvimos que disparar y por eso le dio por la espalda, ¿no? No, lo mataron así, en el piso. Y ahora con lo de los videos y los celulares, eso es impresionante. Porque aún con los videos, va el caso a una corte y absuelven a la policía blanca. Se buscan la manera de buscarse un jurado blanco, sacan los juicios fuera de las comunidades donde pueda haber jurado, de las comunidades latinas, negras, etc. Traen un jurado blanco, los llenan allí de cuanto prejuicio te puedas imaginar y de racismo en el discurso de los fiscales y terminan absolviendo. O sea, los abogados lanzan un montón de discursos de prejuicio y terminan absorbiendo. Eso está pasando masivamente en Estados Unidos. Entonces el racismo, por ejemplo, el complejo carcelario industrial, ¿cómo es posible que las poblaciones minoritarias de Estados Unidos son el 30%, 35% de la población de todos los Estados Unidos demográficamente hoy, y en las cárceles son cerca del 80%? Y estamos hablando de millones, porque Estados Unidos tiene la proporción de
prisioneros más grandes del mundo. ¿No? Más que la China popular, comunista, ¿no? Porque, te digo, capitalista hoy, pero la China tiene más población, 5 veces más población que Estados Unidos, y Estados Unidos tiene más población carcelaria, teniendo 5 veces menos la población de China, tiene más población en términos números absolutos carcelaria que la China. Sin embargo, Estados Unidos va por el mundo predicando derechos humanos, criticando, moralizando al resto del mundo. Y el casi 80% de esa población carcelaria son negros y latinos. Entonces, estamos hablando de instituciones que afectan la vida de la gente. ¿Verdad? Que el racismo tiene que tener ese elemento para que pueda ser definido como tal. No puede ser visto el racismo como un comportamiento individual de una gente ahí con prejuicios. Tiene que haber instituciones sociales ejerciendo un efecto social sobre las poblaciones que son inferiorizadas hacia ti. Sin eso, lo otro es un prejuicio en tu cabeza, que yo puedo pensar que tú eres lo peor del mundo, pero si no hay instituciones que ejerzan sobre esa población una discriminación, pues eso es un prejuicio en mi cabeza, no tiene ningún efecto social. Entonces, lo que estoy aquí es criticando la definición liberal más tradicional de racismo, para decir que para los teóricos del racismo, Fanon o cualquier otro, siempre enfatizan en este punto, de que tiene que ser, el racismo es siempre institucional, de lo contrario estamos hablando de un estereotipo, un prejuicio, pero no tiene efecto social. Bien. El segundo punto que hay que señalar es que existen muchas maneras de marcar el racismo. El racismo no es solamente color de piel. El racismo de color es una de las maneras a través de la cual se marca el racismo. Hay otros lugares del mundo donde se marca por identidad étnica, donde no se usa color, se usa la identidad étnica. Hay otras formas de racismo donde se usa la identidad nacional o la lengua, o sea, hay multiplicidad de maneras a través de la cual el racismo se ejerce o se marca. Unas poblaciones son marcadas institucionalmente, que no puede reducir el racismo a un tema de color. Por ejemplo, el racismo antiindígena en México, bueno, tiene elementos de racismo de color, pero la manera como se marca socialmente no es diciendo, esas son poblaciones con la piel marrón, oscura. Aquí no se habla así. Aquí dicen, los huicholes, o sea, usan la identidad étnica como un marcador. No se usa necesariamente el color. ¿Bien? ¿Eso está claro? Porque hay una tendencia muy fuerte en el pensamiento sobre el racismo, que también es muy problemática, de pensar que la única forma de racismo es la de color de piel. Y si eso no aparece, entonces no hay racismo. Porque se asocia, sobre todo en la historia colonial de las Américas, donde el racismo de color fue muy fuerte, ¿no? A partir de la historia de la esclavitud y todo eso, pues se asocia muy fuertemente la idea de racismo con color de piel. ¿Bien? Pero el racismo puede ser marcado de muchas maneras. Otra manera de marcarlo es por identidad religiosa. Ayer hablábamos de cómo la identidad de ser una persona descendiente de los judíos o de los musulmanes, como esa vieja discriminación religiosa medieval se tornó en racial. Pero se tornó en racial sin nombrar
a esas poblaciones por color de piel. ¿Se acuerdan del ejemplo que tienen? Cuando el tema de si tienes algo o no de las Américas rebota sobre la península ibérica y los moriscos empiezan a ser vistos o a ser identificados como sujetos sin alma. Y el marcador ahí no es color de piel. El marcador ahí para expulsarlo del reino del humano y ponerlo en el mundo de los no humanos, deshumanizarlos, el marcador que se usa ahí es su identidad religiosa, ser un descendiente de musulmanes. Hasta ahora está claro hasta dónde voy, ¿no? Ahora, si el racismo puede ser de color, puede ser marcado por identidad étnica, puede ser marcado por identidad religiosa, puede ser marcado por tu lengua, son los marcadores que hacen que un grupo de personas sean objetos, ¿no?, por estructuras institucionales de Estado, o aunque no sean de Estado, estructuras sociales para discriminar contra esa población. Pues el racismo es siempre institucional, nunca es individual, no es un prejuicio, ni es tampoco un estereotipo. Entonces, ¿qué es el racismo? Si es color, si es también por etnicidad, o si es por... Entonces, ¿cuál es el elemento común a todos esos diferentes marcadores? Si se te puede marcar a ti como musulmán y la islamofobia, que es el marcador, es decir, tu identidad musulmana es la que te marca como un inferior y es el marcador, o a otro por su color de piel, o a otro por su identidad étnica, entonces, ¿qué es el racismo? Y ahí viene Fanon, en mi interpretación de Fanon, provee una definición para dar cuenta de esa diversidad también de formas de marcar el racismo. Y Fanon decía en Piel Negra, Máscara Blanca, que siempre recordaba a su maestro cuando él estaba en la escuela, y su maestro era, no sé si ustedes conocen el nombre, Aimé Césaire, famoso afroantillano de Martinica, que escribió el famoso texto El discurso sobre el colonialismo. Es un texto que yo se lo recomiendo a cualquier persona interesada en pensamiento decolonial y en descolonización, tiene que leer ese texto, Discurso sobre el colonialismo. Está publicado por Editorial ACAL en Madrid, que tiene una traducción excelente al castellano. Y creo que se consigue el PDF por ahí por internet. Yo he visto que la gente circulando el PDF de ese libro. Es la Editorial ACAL, en su serie Cuestiones de Antagonismo, donde han publicado a Wallenstein, a Negri, a Medio Mundo. Ahí en esa serie, que se llama Cuestiones de Antagonismo, unos libros rojos. Aparece un libro blanco y negro, creo que es el único de la colección blanco y negro, que es el número 39 de la serie, que es el libro de Aimé Césaire, Discurso sobre el colonialismo. En la parte de atrás del libro hay comentarios de algunas personas de la red de modernidad de colonialidad comentando el texto, en la parte de atrás del libro. Yo personalmente tengo un ensayo allí, Nelson Maldonado Torres tiene otro ensayo allí, etc. Entonces, ¿qué es para Fanon el racismo? Y para Fanon el racismo es lo siguiente: el racismo es una estructura de poder institucional. Ya explicamos cómo el racismo no es un prejuicio ni es un estereotipo. Eso es importante. Si no entiendes eso, te pierdes en la discusión, porque reproduce la noción liberal del racismo, que la reduce a un problema de unos grupos ahí extremistas, ¿no? Y no ve la dimensión social estructural, racial de la sociedad, que es que la sociedad misma es racista, institucional y estructuralmente.
Y eso lo voy a explicar, ya lo expliqué, ¿no?, con lujo de detalle, pero vamos a volver sobre eso. Tenemos aquí, para Fanon, es una estructura de poder institucional global de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Esta es la línea del humano. Superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Esa es la definición fundamental del racismo. ¿Cómo tú marcas eso? ¿De quién es el superior y quién es el inferior? Eso tiene que ver mucho con las historias coloniales locales de cada lugar. Hubo lugares donde en la historia colonial privilegiaron el racismo de color. Hubo otros lugares donde en la historia colonial privilegiaron el racismo religioso. La identidad religiosa comunitaria, no usaban color. Por ejemplo, en la colonización británica de Irlanda, los británicos no podían usar racismo de color, porque eran todos del mismo color. Los irlandeses y los británicos no se diferenciaban por color de piel. ¿Qué usaron para marcar superioridad e inferioridad? El británico como superior y el irlandés como inferior. La religión. Dijeron, los protestantes y los católicos. Y cuando ustedes ven las narrativas que se movilizaron en la historia colonial para hablar de los irlandeses marcados como los católicos, es impresionante, porque es como si estuvieran hablando de un indígena en las Américas o de un negro en las Américas. Es una narrativa de inferiorización racial, tanto por el lado de la cultura como por el lado genético. Una cosa impresionante, porque fíjate que ahí no se está movilizando racismo de color, sino de identidad religiosa, y termina en lo mismo. Lo otro interesante del caso es cómo estamos hablando de los irlandeses. Si tú traes un irlandés aquí a México, en las categorías raciales de México, es un blanco y viviría privilegio racial de ser un blanco en la sociedad, en cualquier sociedad latinoamericana. Pero allí, en Irlanda, como sujetos coloniales del Imperio Británico, están expulsados de la categoría de blanco. Son vistos como no blancos, y la manera de marcar la cosa no es por color de piel, sino por religión. No son vistos como iguales, son inferiores debajo de la línea del humano. Esto un poco para que vean cómo lo que puede ser llamado blanco en un sitio puede ser en otro sitio no ser blanco. Ayer hablábamos de la experiencia de un blanco latinoamericano que cuando cruza la frontera en los Estados Unidos no es blanco. Forma parte de una categoría racial de los Estados Unidos que es el hispano o el latino. Y ayer ponía el ejemplo de que una misma persona podía ser negro en Nueva York, indio en la República Dominicana y blanco en Haití. Bueno, eso tienes que mirar la historia colonial concreta de cada lugar para entender cómo estas categorías se construyeron. Cada lugar tiene su historia colonial y tienes que entenderla para dar cuenta de esas matizaciones. ¿Bien? De la misma manera que una persona, una élite occidentalizada en África hoy, que forma parte de la élite del Estado o de la élite económica del país, con rostro negro, forma parte de la élite occidentalizada, del occidental en esa realidad social, y son los superiores. Y allí inferioriza a otros grupos como inferiores. Pero el marcador allí tampoco puede ser color de piel, porque todos tienen la piel negra. ¿Cómo lo hacen entonces? Identidad étnica, religión, lengua, usan otros marcadores para marcar esta estructura racial de superioridad e inferioridad sobre la línea de verdad.
Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. Superior es igual a ¿qué? A humano. Inferior es igual a subhumano o no humano. Esto de subhumano no humano es bien importante, porque eso es divide y vencerá. Los superiores buscan dividir a estos para que estos nunca se puedan poner de acuerdo, ni nunca puedan organizarse políticamente contra el poder de estos acá. Para eso, se inventa categorías acá del subhumano al no humano. Eso que los dos están debajo de la línea, pero le hacen a este creer que está por encima de este y que está más cerca de esto. Entonces estos no se pueden poner de acuerdo para luchar políticamente juntos, porque se ve como si fueran, este ve a este como un inferior, ¿no? Este ve a este como su enemigo. Este se piensa como más cerca de aquí que de acá. Y ahí está la ideología, en el caso de América Latina. El ejemplo de esto es la ideología del mestizaje. Cómo el poder blanco del blanco criollo latinoamericano ha generado una diversidad de categorías raciales acá abajo para que esta gente se vean como tan distintos unos de otros, incluso jerarquizados, los jerarquiza, le da más privilegio a uno sobre otro, a pesar de que todos están ahí abajo. Pero ideológicamente les hace creer a unos que están más cerca de acá que de acá. Y así nunca pueden unirse en una lucha política. Así que eso de subhumano no humano es muy importante, no es una cosa secundaria. Entonces, Fanon añade algo más aquí. Y él le va a llamar a esta zona del ser. Esta zona del no ser. Esto es muy importante, porque para Fanon, cuando él mete la palabra ser allí y no ser, está hablando de mucho más que meramente una discriminación en un mercado de trabajo o una discriminación en tus derechos ciudadanos. Para Fanon, el racismo es eso y mucho más. En la visión convencional, pues es un tipo de discriminación que puede ocurrir en el mercado de trabajo, puede ocurrir a nivel de sus derechos ciudadanos violados, no reconocidos como un igual, que sí, eso es racismo, pero no se agota el racismo allí. Lo que va a decir Fanon es que la noción del humano que se construye aquí todas las formas de vivir, de existir, de rezar, de pensar, de actuar en el mundo, de comer, todas esas formas de existencia social en sus múltiples dimensiones, la gente clasificada como los superiores, sus formas de pensar, vivir, existir, rezar, etc., son consideradas como superiores y como equivalente o como la medida de lo humano. ¿Está claro eso? La zona del no ser significa que las formas de ser, de vivir, de existir, de actuar en el mundo, de rezar, de pensar, de hacer pedagogía, de todas las formas de existencia de los sujetos clasificados acá son considerados como no humanos o subhumanos, debajo de la línea del humano. ¿Sí? De manera que el racismo no es meramente una discriminación en un mercado laboral, una discriminación porque yo no te reconocí tus derechos. Sí, es eso, pero es mucho más.
El racismo es una inferiorización epistemológica. Es una acuérdate que ya hablamos de racismo epistémico. Es una inferiorización espiritual. Tu espiritualidad no es considerada como parte del humano. Es inferiorizada frente a la espiritualidad hegemónica de acá. Tus pedagogías, formas pedagógicas, son inferiores a las formas pedagógicas de aquí. Tu estética es inferior a las formas estéticas de aquí. El racismo es una cosa mucho más abarcadora y profunda porque redefine no solamente nociones de tiempo y espacio, sino nuestras subjetividades. Es decir, nosotros terminamos internalizando que mientras más cerca tú estés de la medida de los que son considerados superiores, occidentales o occidentalizados, más cerca del humano tú estás. Y mientras más lejos tú estás de allí, más animalesco tú estás. En otras palabras, tomemos la epistemología. Mientras más cercano estés del pensamiento de los hombres occidentales, más humanizado vas a ser visto. Mientras más lejos tú estés de utilizar ese epistemología, que estés usando epistemología de indígena o africana, otra cosa, más en el mundo de lo animal te encuentras. Mientras más use la estética occidental, más cerca del humano. Mientras más use estéticas no occidentales, más lejos del humano. Mientras más cerca de la cristiandad, más cerca del humano. Mientras más lejos de la cristiandad, practicando espiritualidades raras, ¿no? Indígenas, afro, etc., más lejos del humano. O sea que para Fanon, el racismo es muy profundo, porque no es meramente un problema, y que ya en sí mismo eso ya es enorme. La discriminación en tus derechos ciudadanos, la discriminación en los mercados laborales, ya eso es enorme, pero es todavía más profundo cuando el racismo está abarcando toda la esfera de la existencia humana y se establece una jerarquización de superior e inferior, de un continuo de más lejos del humano, más cerca del humano, a partir de un criterio eurocentrado de lo que son las formas de vivir, de existir, de pensar, de actuar, de hacer pedagogía, de estética, espirituales, etc. O sea, abarca todo un montón de dimensiones de la existencia social. Y el problema es que como esto se considera superior, esto inferior, y ahí viene el libro Piel Negra, Máscara Blanca, los sujetos aquí, localizados aquí, que se les ha machacado todo el tiempo diciéndole no, tu espiritualidad no sirve, no, tus formas de vivir no sirven, la manera como tú te vistes, eso es primitivo, tienes que cambiar tu manera de vestirte, o sea, hasta la manera de vestir forma parte de este continuo, de esta jerarquía. Esa gente han sido machacados una y otra vez, diciéndoles que eso no sirve, eso es inferior, eso es una cosa que no tiene ninguna validez. Esa es una cosa más cerca del mundo animal, primitivo, sin civilización, etcétera, que un mundo civilizado, avanzado, etc. Ese es el discurso de la modernidad, que está atravesado por la colonialidad. Entonces, estos sujetos empiezan a internalizar dentro de su subjetividad de que no sirven
y de que sus formas de vivir, ser, existir, esas no sirven y son inferiores a esta. ¿Qué es lo que Fanon en su libro Piel Negra, Máscara Blanca describe como ese proceso de colonización ya en las estructuras internas psíquicas del sujeto colonizado, donde empieza a internalizar que es verdad, soy inferior y que yo entonces busco ya espontáneamente, ni siquiera pensando, inconscientemente busco cómo identificarme con el mundo blanco occidental y empiezo a hacer toda una serie de comportamientos que llama Fanon patológicos, porque empieza a crearse una serie de patologías en el comportamiento de los colonizados cuando intentan imitar al blanco o tratar de hacerse blanco o tratar de... Y claro, y nunca lo logran porque ese mundo blanco no los ve como un igual. Y no importa todo lo que intentan hacer por ser reconocidos como parte de allí, nunca llegan. Y no importa que te hiciste cristiano, que vas a misa todos los días, no importa que te hiciste eurocéntrico, que ahora tú citas a Hegel y a Marx y a todos los grandes, y a Foucault y a Derrida, y no importa que ahora tú adoptas la pedagogía cartesiana, eliminaste todas esas pedagogías raras del tercer mundo y no sé qué, igual nunca llegas a ser visto como un igual. Y ahí viene, Leanza ese libro, un libro extraordinario, porque es una fenomenología de la experiencia vivida de un negro en un mundo blanco. Eso es Piel Negra, Máscara Blanca. Tomen en cuenta que él lo escribió en el año 1950. Publicó ese libro. Antes de Foucault, antes de Bourdieu, antes de toda esa gente. ¿Okay? Yo se lo digo porque allá hay un montón de categorías que hoy día Foucault, Bourdieu, no, eso está todo allí en Fanon. Y muchos de esos autores franceses se leyeron a Fanon y no lo citan nunca, y no lo mencionan. La noción de habitus, por ejemplo, para darte un ejemplo, de que usa Bourdieu, de cómo se internaliza en el sujeto, en el actor social, las estructuras de poder y cómo la reproducción de las estructuras pasa por la internalización de los sujetos de las estructuras sociales. Eso está en Fanon en 1950. Y él no le llama hábitos, él le llama epidermización. Incrustadas las estructuras en tu piel. Y hace un análisis de las estructuras psíquicas internalizadas que entonces sirven para reproducir las estructuras sociales. Eso está en Fanon ya. Pero nadie lo cita allí. Y esos autores bebieron de Fanon. Fanon no fue que no fuera leído, fue leído, pero ninguno lo menciona. ¿Bien? Entonces, eso para poner un ejemplo. Podemos ir sobre muchos otros, incluyendo Foucault, y vas a ver cosas allí en Fanon que preceden a Foucault por 15, 20, 25 años. ¿Bien? Pero de eso se trata el racismo epistemológico. Tú puedes decir las cosas más geniales, pero como nadie es un negro, nadie le hace caso. O le hacen caso, lo agarran así y practican extraccionismo epistemológico. Eso es un concepto que yo aprendí de un indígena canadiense que acuña este término, extraccionismo epistemológico, que dice el extraccionismo no es solamente una economía política donde tú extraes riqueza y destruyendo naturaleza, todo. El extraccionismo es un modo de ser y existir en el mundo. El extraccionismo es una manera cognitiva de conocer el mundo. O sea, acuña el término extraccionismo cognitivo. En mi lenguaje yo llamo extraccionismo epistémico, pero lo aprendí de ella, Liane Simpson. Liane Simpson, una indígena canadiense norteamericana. Y ella dice, muy interesantemente, que lo que hace el extraccionismo epistémico es que agarra, según el extraccionismo económico, va y agarra riqueza y se la apropia, destruyendo toda la ecología de un lugar y afectando la vida
todas las formas de vida del ser humano, incluyendo las humanas, es un modo de ser y existir en el mundo. Fíjense lo de zona de ser y no ser, ¿no? Ya está diciendo, es un modo de ser y existir en el mundo, porque es vivir, tú estableces tu vida, tú vives como modo de vida, extrayendo riqueza de otros lugares, apropiándote de lo que otros lugares producen. Y ella dice, eso es un modo de existir, un modo de ser. Pero es además una epistemología, la extraccionismo es además una epistemología, porque es una manera también de ir y robarte ideas que se producen en otros lugares y llevártelas para acá, para beneficio propio. Descontextualizándola de los contextos donde se produjeron, despolitizándola de los contextos donde se produjeron, para tú entonces llevártela y hacer una carrera académica exitosa en la Universidad Occidentalizada de Ciudad de México o del norte global. O sea que el extraccionismo es mucho más que eso. Y digo esto porque, bueno, en el caso de Fanon ocurre que es un hombre negro, entonces o era totalmente ignorado, que nadie lo menciona, no importa cuán genial haya sido, eso es parte del racismo epistémico, y otros lo leían y se iban para acá y escribían su librito, cambiando unas palabras por aquí y por allá, pero agarrando ideas que vienen de allá. Pero tienes ahí dos formas, ¿no? Una es que te la propia, otra es que lo ignoras completamente. Pero en ambos estás borrando la existencia de ese pensamiento que se produce del otro lado, y no solamente inferiorizándolo frente al pensamiento del hombre occidental. Bien, o sea que el racismo es mucho más profundo porque toca nuestras venas, nuestras células, nuestras maneras de pensar, de existir en el mundo. Y entonces por eso hablamos de racismo epistemológico. Hay un racismo espiritual también. Cuando tú consideras que la cristiandad es la forma superior de espiritualidad y todas las demás son inferiores. Fíjense, hoy día, decíamos los irlandeses, ¿no?, que se marcan a partir de identidad religiosa. Bueno, en Europa por muchos siglos el antisemitismo antijudaico se marcaba también por religión. Los judíos también tenían el mismo color de piel que muchos de los judíos europeos, pues la mayoría de los judíos en el mundo no son blancos y europeos. Eso es algo que es desconocido en las conversaciones habituales. Siempre pensamos en el judío como un blanco de Europa, y los judíos blancos de Europa son una minoría del judaísmo mundial. La mayoría de los judíos vienen de África, Medio Oriente, hay en América Latina, etc. Pero bueno, entonces para decir que, primero, el marcador de superioridad aquí puede ser color, puede ser etnicidad, puede ser religión. Hoy día, por la islamofobia rampante, los musulmanes son marcados por su identidad religiosa como inferiores, no por color de piel. Por lengua. Y aquí esto abarca todas las formas de existencia social. ¿Okay? Sigamos. Ahora viene la parte más, yo te diría, más fuerte de contenido, etc. Hasta aquí, esto es como los cimientos, ¿no? De para dónde vamos. Aquí, esto no es una zona homogénea. Esto es una zona muy heterogénea. Decir zona de ser no quiere decir que hay todo el mundo vive igual o que no hay opresiones. No, esto es una zona llena de conflictos y opresiones. Porque aquí hay un yo y hay un otro. Hay un otro oprimido aquí, en esta zona. Este es el yo
simbólicamente el yo capitalista, patriarcal, occidental, blanco, etc., ¿no? De toda esa multiplicidad de jerarquías de poder. Ese yo hegemónico, dominante, ¿bien?, que ha construido estructuras sociales, formas de existencia, formas de pensamiento, formas de espiritualidad, formas pedagógicas, formas estéticas, que se consideran superiores y todas las demás inferiores. ¿Bien? Ahora, aquí hay conflicto, porque en esta zona hay otros oprimidos por razones de clase, por razones de género, por razones de sexualidad, por razones de identidad nacional o incluso hasta lingüística. Lo que hace que lo que tiene en común esta zona, lo único que tienen en común es que aquí todos viven privilegio racial. Y subrayen privilegio, por favor, porque vamos a concretizar eso. Viven privilegio racial. En otras palabras, usted puede ser un oprimido de clase aquí, o usted puede ser una mujer oprimida aquí, pero por vivir privilegio racial, su opresión es aminorada. Subrayen aminorado, por favor. Es que vas a ver cómo regresamos al tema de una manera más compleja, porque eso tiene una materialidad, lo que estoy diciendo. Hasta ahora va muy abstracto, pero yo voy a ir aterrizando poco a poco. Aminorado por el privilegio racial. Todas esas opresiones aquí que se viven frente a este yo son opresiones que son aminoradas por vivir privilegio racial. En la zona del no ser se viven todas las opresiones que se viven acá. De clase, hay opresión de género, de sexualidad, nacional, etcétera, identidad nacional, etcétera. O sea, hay una multiplicidad de opresiones que puedes identificar frente a este yo y frente a este mundo de la zona del ser que incluye esta gente. Pero la opresión de clase o de género, o de la que sea, es agravada por la opresión racial. Porque aquí lo que tiene en común este mundo es que todo el mundo vive opresión racial. Son vistos como inferiores debajo de la línea lunar. Aquí dije, la opresión aquí, en la zona del ser, ese otro oprimido en la zona del ser, aún siendo un oprimido, vive esas opresiones de clase, género, sexualidad, lo que sea, aminorado por el privilegio racial. Aquí vive todas esas mismas opresiones de clase, de género, de sexualidad, agravado por la opresión racial. ¿Bien? Entonces, lo de aminorado y agravado tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con la materialidad de la dominación. Tiene que ver con la materialidad de la dominación. En la zona del ser, los conflictos, y aquí los compañeros y compañeras con sensibilidad más marxista, que ayer tuvimos ciertas conversaciones, pues, con el permiso de ellos, voy a lanzar unas cosas que van a cuestionar ese paradigma marxista de una manera muy radical. Y es que aquí la opresión de clase, por ejemplo, o de género o lo que sea, los conflictos aquí de clase, género, etc., el sistema los gestiona a través de mecanismos de regulación y emancipación. Aquí estoy trayendo unos conceptos de Boaventura de Sosa Santos que yo entiendo que son complementarios a esta visión Foucaultiana.
perdón, fanoniana, miren el lapsus eurocéntrico. El lapsus eurocéntrico. Esta visión fanoniana. Porque fíjate que él va a decir, él usa en su artículo de la línea abisal, lo han leído en su libro Epistemologías del Sur, publicado aquí por siglo XXI. Que esta línea, él ya, no te me vayan por favor, porque aquí vienen unas partes clave. No, es que después tengo que repetir otra vez, porque estos que se me fueron, te lo digo, van a volver y se van a perder.